Esta ver loca con la cantidad de nomenclatura que tiene el fenómeno este ahora. Bueno, mi gente, un saludo desde Cuba. Muchos me han pedido que hable de esto. Yo no voy a hablar, yo realmente no voy a hablar de esto, pero si ustedes me lo piden, yo tengo que complacer porque tengo que complacer. Eri, por favor, ¿cómo es el tema de las tarjetas? Que si el dinero, que si MLC, BCC, MB, CUC, ICE, esta ver loca con la cantidad de nomenclatura que tiene el fenómeno este ahora. Que si para mandar dinero, que si yo estoy en Portugal, que si estoy en Australia, que si estoy en Burundi, ¿cómo le mando dinero a las tarjetas para que la gente compre en las nuevas tiendas que abrieron hoy y que están pelota? De los dos productos y es el que... Sin comentarios. No me toca a mí explicar eso. Yo lo que voy a hacer aquí es una noción para que donde quiera que tú estés, o en Cuba o en Tanzania, sepas todo lo que está pasando a partir de hoy. Paso número 1. Quitaron el gravamen del 10%. Ya tú tienes dólares físicos en tu mano. Dólares, Franklin, ¿quién más? ¿Quiénes son los dólares? Washington. No, pero Washington es un cañita. Eso... Bueno, mi hermano, pero son los dólares. Franklin para arriba. En fin, ya con esos dólares tú puedes ir al banco y depositar esos dólares en tu tarjeta de moneda libremente convertible que te hiciste previamente. Y si no te la has hecho, puedes ir a hacértela. En el Banco Metropolitano, en el Banco Popular de Ahorro o en el Banco de Crédito y Comercio, Bandec. En cualquiera de esos tres bancos, usted va como ciudadano cubano, BINBAN, con tu carnet de identidad, te hace tu tarjeta y en ese momento puedes no ponerle divisas, pero cuando te caiga, porque te va a caer en algún momento de los tiempos que vamos a vivir en el futuro, cuando te caigan 20 fulitas o 40 o 50 de los verdes, puedes ir al banco, depositarlos en esa tarjeta y a partir de ahí ya los tienes al 1 por 1. Es decir, que lo que entregas en caja es lo que te ponen en la tarjeta. Antes no era así. Ahora ya 100% te lo integran ahí. Chao. La de Banco Metropolitano, la de Bandec, la de BPA. No, mami, cada banco emite su tarjeta con sus colorcitos diferentes y todo. La de nosotros es esta. Ya, pero conceptualmente es lo mismo, es lo mismo. Esta es la de MLC de nosotros, pero de Bandec es otro colorcito y de otra manera. Todas son lo mismo. Esos tres bancos emiten el mismo tipo de tarjeta. Una tarjeta en moneda libremente convertible, que en realidad la manera de tenerlo facturado es en USD. Tú le puedes agregar euro, le puedes agregar libras esterlinas, pesos mexicanos. Yo ahora mismo, mañana, quiero ver si llevo 20 eurillos para comprar picadillos. Como dicen los españoles, 20 eurazos para comprar cositas en las tiendas porque hay que comer. Ya, esos bancos te permiten sacar esos tres tipos de tarjetas y tú las puedes recargar desde aquí, desde Cuba, con tu dinero cash. O te pueden hacer una transferencia bancaria desde otra parte del mundo, excepto los Estados Unidos, y te llega por el código SWIFT y por la madre de los tomates todas las cuestiones bancarias que ustedes conocen. Ojo, te dejo en la descripción de este video todas las páginas y todos los artículos relacionados con ese mecanismo de envío de dinero a Cuba. Porque yo te lo voy a explicar aquí con mis palabras, pero tú puedes profundizar. Tienes ahí abajo todas las páginas donde transferir y todos los artículos que hemos estudiado para ver la realización de este video. Hay una cuarta tarjeta, que es la famosa tarjeta AIS. La tarjeta AIS, expedida por FinCimex, no es más que, vamos a llamarle, un bono en el cual cualquier persona del mundo le puede mandar dinero a esa tarjeta y desde Cuba esa persona puede ir a las tiendas y comprar. ¿Cuál es la gran diferencia? Que desde esa tarjeta no puedes transferir y no deberías poder sacar de ese dinero un cajero. Más bien está orientado para que compres productos en las tiendas. No deberías, no. Puedes sacar dinero, pero no en dólares, ni en euros, ni en nada. No puedes sacarlo, exacto. Ninguna tarjeta cuando vayas al cajero te lo va a entregar en dólares. El objetivo de que te manden dinero es para tú consumir productos o servicios y tener una banca digital en tu bolsillo. ¿Qué vas a hacer con ese dinero en la calle si en la calle ya tienes el CUP y tienes el CUC con el cual adquirir otras cosas? Vale. Para esas tiendas es esa tarjeta, no es otra. ¿Qué pasa con los Estados Unidos? Los Estados Unidos envían remesas a Cuba a través de Western Union.
El problema con Western Union es que, primero, está en la cuerda floja porque la situación política y todo lo que ustedes saben, piqui piqui, paca paca, está ahí con que si las sanciones, que si no sé qué, que si no sé cuánto al mes, $1,000 al mes, no más de 3,000 cada 3 meses, unos números ahí súper extraños que, en fin, eso es otro video si quieren que lo explique. Pero esta tarjeta ya te permite pagarle directo a una tarjeta AIS de tu familiar o cualquier persona que tengas en Cuba a través de internet con cualquier Visa, Mastercard, esto que otro. Repito, te dejo en la descripción del video las páginas con las cuales puedes hacerlo. A mí la que más me gustó fue la página oficial de AIS, donde además de poder enviar remesas a Cuba, también puedes reservar una tarjeta para tu familiar en Cuba. El proceso de registro es bastante complejo. Yo traté de hacerlo aquí, pero ya te quedas en la parte en la que te mandan un documento y te dicen, oye, dame carnet de identidad, y firma y escanea y envía, y no lo puedes hacer porque el pasaporte mío es cubano. En teoría sí lo puedo haber hecho, pero no lo hice. Nombre, apellido, dónde tú vives, cuántas veces te measte en el catre en círculo, qué manera de preguntarte cosas, bueno, ya haces todo ese proceso, riqui, raga, registrar y pones los datos de la persona que tú quieres que le saquen la tarjeta en Cuba. Fulano de tal, bim, bam, bam. Registrar, te pide un documento, ese documento lo firmas, lo escaneas, lo digitalizas, se lo mandas para allá, ellos te devuelven un usuario, una contraseña y un PIN y a partir de ahí ya puedes enviar dinero a esa tarjeta AIS en Cuba. Es una de las tarifas más baratas que he visto. Están aproximadamente rondando un 15% en depósito directo. Si tú allá pones 115 USD y le llegan aquí a tu familiar en Cuba aproximadamente 100 USD. Más o menos por ahí está la tarifa. Eso puede variar porque depende de la tasa de cambio, depende de las comisiones que cojan las páginas. Eso puede variar. Repito, mira en la descripción del video, tienes el listado de países y el listado de páginas donde es que puedes mandar dinero para Cuba. Ya les digo, señores, tecnológicamente es un paso de avance, pero hay que entender que el que no tenga divisas convertibles, que no tenga familiar en el exterior, en el caso de las tarjetas en MLC de los bancos, la de Banco Metropolitano, la de Banco Popular de Ahorro y la de Banco de Crédito y Comercio, esas tarjetas sí pueden transferir dinero entre ellas. Esas tarjetas sí puedes extraer dinero en los cajeros al cambio que esté en ese momento en CUP o en CUC. Sí pueden comprar en las tiendas. Esas tarjetas sí, lo más importante, sí las puedes cargar desde Cuba, estando en Cuba. Por lo tanto, fíjense, son mieles que puedo empezar a dar. Por ejemplo, tú vienes de otro país con tus dólares en tu bolsillo y esos dólares que tienes en tu bolsillo los puedes ingresar en ese tipo de tarjetas de MLC para que tu familiar o tú mismo puedas comprar en esas tiendas. ¿Qué te parece? Vas al banco, que depositas esos dólares en esa tarjeta y con esa tarjeta compras en las tiendas en MLC. Con las gamas medias, las gamas altas, todos los inventos. ¿Se dan cuenta? Así que nada, señores, díganme qué piensan en los comentarios, no me ataquen, por favor. Yo no estoy participando de ningún... Ahí no nos paga un link de referido ni nada por eso. No tiene enlace de referido ahí. Pues si no lo sabías, TransferMóvil es una aplicación desarrollada por Etexa. Aquí vas a ver un video pronto en el que puedes gestionar todo el saldo de tu teléfono, pagar servicios, transferir dinero entre otras cuentas, recargarte la cuenta Nauta, recargarte el celular. Vaya, bastante completa. Y hacemos un análisis en este video perfectamente cubierto con todas las novedades que tiene hasta la versión actual. Así que date una vueltecita por allá para que lo veas. Otra de las incógnitas interesantes es el tema de la tecnología, que es lo que nos interesa aquí en Bache Cubano. Hicimos una emisión especial en nuestro podcast, El Bache número 10. Aquí tienes la referencia al video donde cubrimos todas las expectativas de lo que puede o no pasar con estas nuevas medidas. Yo sigo pensando que el dólar en el mercado interno de la isla puede subir un poquitico el precio, pero
también sigo pensando que existirán nuevas ofertas y existirán nuevas opciones que se irán abriendo poco a poco de negocios entre los propios cubanos con esa misma divisa. Prepárense, que lo veo venir. Recuerden, señores, saludo a todos ustedes aquí abajo. Cualquier tema que necesiten me pueden encontrar en Twitter, me pueden encontrar en los mismos comentarios de este video. Y recuerden que estamos haciendo la convocatoria para que nos manden saludos en forma de video. Saludos en forma de video, no en mensajitos como este, sino en forma de video. Pueden salir en los videos de Bache Cubano. ¿Qué más quieres que te diga, mi hermano? Chao, chao, cuídense. Acabas de ver este video y no te has suscrito todavía al canal. ¿Qué tú esperas, mijo? Que la editora se pone brava. Suscríbete, deja un comentario, deja un like, compártelo. No, hay que ver después esa mujer dando el berro, porque si la gente no se suscribe, que la gente no se suscribe, suscríbete al canal, mijo. ¿Qué te cuesta? Mira el botoncito de abajo, dale. Sí, dale.